Esta segunda parte vamos a concentrarnos en cómo medir la resistencia del corte del suelo. Recuerden, ¿cómo podemos determinar esa recta o esa envolvente? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, para ello, ¿usted qué va a realizar esta semana? Usted va a realizar pruebas de laboratorio. ¿Qué le van a permitir a usted qué? Le van a permitir a usted medir el valor de la resistencia al corte de tau. Recuerde, y se lo coloco acá sobre la derecha, el fin básico de las pruebas de resistencia al corte y el fin básico de determinar la envolvente es ¿qué? Es determinar la cohesión y determinar el ángulo de fricción. Ese es el fin básico de nosotros. Usted hace pruebas de resistencia al corte dentro del laboratorio para hallar los parámetros de resistencia. Y esas pruebas de resistencia al corte que usted va a hacer se dividen básicamente en tres, o tenemos tres tipos de pruebas de resistencia. La primera prueba, que es conocida como la prueba de corte directo, una prueba muy sencilla, pero muy útil. La prueba de compresión inconfinada, compresión simple o compresión uniaxial, una prueba aún más sencilla. Y por último tendremos la compresión triaxial o la prueba triaxial, que es la más completa de las tres. Esa compresión triaxial la vamos a mirar en la siguiente, no la miramos esta semana, sino que la miramos la próxima semana, que es como la más completa de todas, es el rey de todo. Entonces, si usted hace cualquiera de esas pruebas, usted es capaz de obtener parámetros de resistencia al corte, cohesión y ángulo de fricción. Esa es la idea. Entonces, concentrémonos en la primera, en el ensayo de corte directo o la prueba de corte directo para determinar los parámetros de resistencia. Esta prueba va muy de la mano con el ejemplo que intenté demostrarle o que intenté mostrarle en cuanto a las libreticas, a la fricción que se genera, en un punto de contacto o en una zona de contacto. ¿En qué consiste nuestra prueba de corte directo? Nuestra prueba de corte directo consiste en para una muestra de suelo, la cual usted va a confinar lateralmente sobre una caja de corte, así se le denomina una caja de corte, que es una caja metálica que no permite que haya desplazamiento lateral. Usted va a confinar esa muestra y dicha muestra la va a someter ¿qué? A una carga normal. Cuando usted haya sometido la fuerza a una carga normal, le va a aplicar luego ¿qué? Una fuerza tangencial o una carga tangencial. De manera tal que cuando usted ya le aplique la carga tangencial, haga fallar el espécimen por un plano preestablecido. Dicho de otra manera, como le muestro aquí en el esquema de corte directo, usted va a tener entonces en el ensayo ¿qué? Usted va a tener una muestra de suelo, aquí se la estoy achurando, va a tener una muestra de suelo que va a estar colocada dentro de una caja metálica o la caja de corte, que se la voy a achurar acá también, es esta. Se la voy a achurar acá. Esa caja de corte que yo le estoy achurando aquí en color morado tiene una particularidad, muchachos. Y es que esta caja de corte no es una caja fija, sino que es una caja que tiene una parte superior y una parte inferior. Entonces, si usted mira en la figura, va a notar cómo el suelo se encuentra como en un punto medio entre unas ranuras que hay entre la parte superior de la caja y la parte inferior de la caja. ¿Qué implica eso básicamente? Implica básicamente que la parte superior de la caja puede desplazarse relativamente en cuanto a o respecto a la parte inferior de la caja. En otras palabras, se va a generar un estado de cortante a lo largo de ¿qué? De un plano de falla que es preestablecido. ¿Por qué? Porque usted a lo largo de un plano preestablecido
que se genera por la aplicación de una carga tangencial. Previamente, habiendo aplicado una carga normal, usted sobre dicho plano va a buscar la falla del material. Y recuerde, como lo dijimos ahora, si buscamos la falla del material, significa que estamos llevando el suelo ¿al qué? A una condición de factor de seguridad igual a 1, a una condición límite o de equilibrio límite. Y si determinamos el equilibrio límite, allí podemos determinar los puntos para obtener la envolvente de resistencia. Entonces, por lo tanto, si yo traslado ya sobre la derecha, yo voy a ver entonces que mi muestra va a fallar sobre un plano preestablecido, y este plano preestablecido se genera ¿por qué? Por la movilización de un corte, producto de que previamente había aplicado una fuerza normal. Ese es el ensayo de corte. Entonces, lo que usted hace es básicamente eso. Falla la muestra por un plano preestablecido y mide el valor de la fuerza de corte en dicho plano. Si usted mide la fuerza de corte y conoce la fuerza de confinamiento, puede determinar los valores, un punto de la envolvente, y así determinar los parámetros de resistencia. Esta fuerza de corte que aparece acá, usted la puede conocer en los libros como fuerza de corte, simple y llanamente, o también la puede encontrar en los libros como el cortante movilizado. Ese cortante movilizado se refiere a qué? Se refiere a, o el que sea movilizado significa que solamente se genera cuando esto se mueve. Y dicho cortante se moviliza, es cuando usted es capaz de sobrepasar el valor del confinamiento normal, por eso se le llama movilizado. Si no hay movilización, pues no se genera cortante como tal. Esa sería como un poco la definición que puede encontrar en algunos libros. De manera tal que si usted entonces tiene claro esa definición, usted puede entonces, a partir de él, producir los esfuerzos que necesita. ¿Por qué? Porque si usted supone, como es una de las premisas del ensayo, que los esfuerzos a los que se somete el suelo están distribuidos uniformemente sobre el área de la muestra, básicamente lo que yo puedo hacer es que coger esta fuerza normal y este cortante movilizado o esta fuerza de corte y dividirlos sendamente ¿por qué? Por el valor del área de la muestra, para que al dividirlos me produzcan ¿qué? Un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial o un esfuerzo de corte, mírenlo acá. ¿Qué es lo que se suele hacer en el ensayo? En el ensayo se utiliza o se acostumbra a trabajar con 3 cargas o 3 puntos tres puntos del ensayo de corte, de manera tal que usted tiene un N1, un N2 y un N3, y para ese N1, N2 y N3 usted moviliza un cortante 1, moviliza un cortante 2 y moviliza un cortante 3, que cuando los divide, tanto las fuerzas normales como las fuerzas tangenciales le permiten que producir un esfuerzo 1 con un cortante 1, un esfuerzo 2 con un cortante 2 y un esfuerzo 3 con un cortante 3. Y que cuando usted se los lleva al plano sigma tau, le permiten ¿qué? Le permiten producir puntos que se van a asociar a ¿qué? O que van a responder a una ecuación de regresión de una envolvente. Envolvente que usted ya conoce la ecuación. Y que no es más que una ecuación de la forma y igual a mx más b, o sencillamente un tau de resistencia igual a c más sigma tangente de phi. Entonces, si usted acomoda sus puntos en una regresión, por ejemplo en un Excel, obtiene la regresión y determina la ecuación de esa recta de regresión, usted básicamente puede obtener ¿qué? Un valor de cohesión, obteniendo el intercepto con el eje Y o el eje tau, y si halla la pendiente, puede obtener fácilmente ¿qué? El ángulo de fricción, porque recuerde que ¿qué es el ángulo de fricción phi? Es la tangente inversa de la pendiente de la recta de regresión, tan sencillo como eso. Es el ensayo más sencillo de todos, el ensayo de corte directo. Tiene una salvedad y es importante mencionarla porque se lo van a indicar a usted en el laboratorio. Se lo van a indicar en el laboratorio. Y es que el ensayo de corte
directo es un ensayo que se utiliza cuya velocidad de aplicación de la carga es un ensayo cuya velocidad de aplicación de carga es lenta, la velocidad es muy lenta. Por lo tanto, ¿qué implicará eso? Que desde el punto de vista del comportamiento del material, el agua no vaya a cargar. Y si el agua no va a cargar, significa que la componente o los excesos de presión de poros o el delta U tienden a ser cero o son iguales a cero. Y por lo tanto, el que la carga sea lenta y los excesos no se generen o sean iguales a cero implicará que el ensayo de corte sea conocido como un ensayo de corte en modalidad CD. Un ensayo de corte donde la muestra en primera instancia se consolida, letra C, y donde se permite el drenaje. ¿Por qué? Porque adicionalmente para el ensayo usted tendrá que esta cámara que está acá se encuentra inundada y que usted va a estar o va a tener el suelo que limitado en la parte superior y en la parte inferior por piedras porosas. Esas piedras porosas que van a permitir el drenaje del material y a permitir el drenaje del material le van a permitir que le van a permitir que exista disipación del exceso, aunque usted rigurosamente hablando no lo generaría porque aplica la carga de manera lenta. Entonces, por lo tanto, el ensayo de corte directo, usted siempre lo va a conocer como ensayo de corte directo en modalidad CD, un ensayo consolidado y que permite drenar. Si usted le hablasen en la práctica de ensayo CU o ensayo UU, que son otras tipologías de ensayo, eso no aplica para el ensayo de corte directo. Si usted le dicen que es un corte directo CU o un corte directo UU, le están metiendo mentiras, le están diciendo mentiras. Porque en el ensayo de corte directo no es posible cuantificar el valor del exceso. En el caso del triaxial sí. Entonces téngalo presente, que siempre que usted hace corte directo es un ensayo drenado, es un ensayo donde no va a generar exceso de presión de poros. Ahora, como complemento del ensayo de corte, usted puede producir curvas de esfuerzo de formación, que en este caso no son curvas de esfuerzo de formación reales, sino que son curvas de esfuerzo de formación como típicas del ensayo, no son propiamente una curva de esfuerzo de formación real. ¿Por qué? Porque en el caso del ensayo de corte, nosotros en el eje Y no solemos utilizar la carga, el esfuerzo normal, sino que utilizamos ¿qué? El esfuerzo de corte. Mire que la curva de esfuerzo de formación normal es con un esfuerzo, valga la redundancia, normal. Aquí vamos a utilizar un esfuerzo de corte. Y en el caso de la deformación, no vamos a hablar de una deformación longitudinal, sino que vamos a hablar de una deformación ¿qué? Unitaria tangencial. Una deformación que se genera como ¿qué? Como la relación que hay entre el desplazamiento relativo de la muestra dividido ¿qué? El diámetro de la misma. En otras palabras, conforme yo voy cortando la muestra, yo tengo acá ¿qué? Tengo acá un deformímetro. Ese deformímetro, que yo lo tengo acá en la parte superior de la caja, me va midiendo ¿qué? La deformación del material. Entonces, si yo tengo esa deformación que es lateral y la divido por el diámetro de la muestra, eso me permite obtener ¿qué? La deformación unitaria tangencial, que en algunos libros y en algunos laboratorios la puede conocer ¿qué? Como el desplazamiento lateral relativo. Y que a partir de la relación entre esos esfuerzos cortantes y esa deformación unitaria tangencial, usted le permite que dar cuenta del comportamiento del material en relación a su rigidez. Entonces usted podría hablar de un material que se comporta de manera rígida o un material que se comporta de manera poco rígida. Dicho de otra manera, un material que exhibe gran pendiente en la curva esfuerzo de formación y que se comporta de manera frágil, o un material que exige poca pendiente en la curva esfuerzo de formación y que se comporta de manera plástica o dúctil. Se podría hablar de eso. Esto es muy específico, al menos desde el corte directo, pero hay materiales o hay tendencias que le indicarían a usted
¿de qué material podemos estar hablando? En el caso del ensayo de corte directo, si hablamos de materiales frágiles, estaríamos ensayando ¿qué? Sobre arenas densas o arcillas duras. Y si hablamos de materiales dúctiles o materiales plásticos, podríamos estar hablando de ¿qué? De arenas que son sueltas o de arcillas que son relativamente blandas o que se comportan blandas. Esto tiene mucho de largo y mucho de ancho. Lo importante es que usted se date con la literatura y pueda hacer comparativos interesantes a la luz de lo que le está ofreciendo el resultado, que es finalmente lo que nos interesa cuantificar.